Saludos estudiantes, vamos a comenzar con la tutoría para esta noche. Vamos a trabajar algunos ejercicios de deducción lógica. Espero que estos ejemplos les ayuden en la resolución de su tarea. Si tienen alguna duda o alguna pregunta mientras estén estudiando o estén viendo este video, no duden en hacerla, estamos para apoyarles. Les compartiré mi escritorio para que puedan ver la guía de ejercicios con la que estaremos trabajando. Estos son los ejercicios que estaremos realizando. Los primeros ejercicios tienen que ver con traducir del lenguaje cotidiano a un lenguaje simbólico las proposiciones compuestas que se nos plantean. Y además de hacer la respectiva traducción, pues tenemos que hacer la negación de las proposiciones. Ese es el primer ejercicio con el que tenemos que trabajar. Cuando tenemos que hacer negaciones de proposiciones compuestas, normalmente utilizamos las leyes de Morgan. Tengo un archivo, se los haré disponible en el foro de dudas y consultas, que tiene que ver con unas leyes o equivalencias lógicas que son las más utilizadas. En este caso, estas son las leyes de Morgan y vamos a ver cómo estas nos sirven para realizar la negación de proposiciones compuestas que tienen la disyunción y la conjunción. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Y dice, escriba la negación de las siguientes afirmaciones. Como ya dijimos, primero tenemos que hacer la traducción del lenguaje cotidiano al lenguaje simbólico. En el literal A tenemos 2 más 7 es menor o igual a 11. ¿Quién sería nuestra proposición P? Tenemos una disyunción, la O. Entonces, P, nuestra primera proposición simple, sería 2 más 7 es menor a 11. Y Q sería 2 más 7 es igual a 11. ¿Cómo nos quedaría expresada la proposición compuesta que tenemos en lenguaje simbólico? Tendríamos P o Q. Este símbolo, si han estado repasando, es el símbolo de la disyunción. Es la O. Entonces, ¿qué quiere decir lo que hemos escrito? Quiere decir 2 más 7 es menor a 11 o 2 más 7 es igual a 11. Podemos abreviarlo, 2 más 7 es menor o igual a 11. Está expresado de esta manera ya en lenguaje simbólico. Es esta proposición compuesta. Pero no nos piden simplemente que hagamos la traducción al lenguaje simbólico, sino que representemos la negación. Entonces, ¿quién sería la negación de esta proposición? Para negar la proposición, tenemos que anteponerle
el signo de negación. Dentro de un paréntesis escribimos la proposición. Pues estamos negando toda la expresión. Esta sería la negación de esta proposición. Ahora, no podemos dejarla simplemente así, sino que tenemos que aplicar una de las leyes de Morgan para saber cómo se lee esa negación. Veamos la forma que tiene. Tiene el signo de negación y dentro del paréntesis hay dos proposiciones unidas por una disyunción. Revisemos la tabla y aquí están las leyes de Morgan. Aquí está la negación, dos proposiciones dentro del paréntesis unidas por una disyunción. ¿A qué dice que es equivalente? Tenemos que negar la primera proposición, cambiamos la disyunción por una conjunción y negamos la segunda proposición. Y estas dos expresiones son equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Que tienen la misma tabla de verdad. Que el resultado, al analizar las tablas de verdad, es exactamente el mismo. Entonces, podemos sustituir en vez de esto, poner esto, la negación de la primera, cambiamos la O por una I, la negación de la segunda. Entonces tenemos la negación de la primera, tenemos que cambiar la O por una I, la negación de la segunda. Entonces, esta expresión que tenemos abajo es equivalente a la expresión que habíamos planteado al principio. Ahora sí, ya que la tenemos de esta forma, podemos leerla. ¿Cómo se lee? Dice, no P. ¿Quién es P? 2 más 7 es menor a 11. Entonces, no P sería 2 más 7 no es menor a 11. Y, esta es una I, no Q, 2 más 7 no es igual a 11. 2 más 7 no es menor a 11 y 2 más 7 no es igual a 11. En otras palabras, esto significa 2 más 7 es mayor a 11, porque dice que no es menor a 11 y no es igual. Si no es menor y no es igual, por tanto, es mayor. Podemos escribirlo de esta manera o podemos escribirlo de esta otra. Ahí tenemos la resolución del primer literal. Primero lo convertimos a lenguaje simbólico y luego aplicamos la ley de Morgan para encontrar la negación. Vamos con el segundo.
De la misma forma, tenemos que establecer quién es P y Q. Si ustedes desean, también les puedo compartir el archivo con los ejercicios resueltos para que puedan verificarlo mientras estudian. Tenemos que la primera proposición sería 2 es un número entero par. Q sería 8 es un entero impar. En lenguaje simbólico tendríamos P y Q, porque está unido por una conjunción. Y este es el símbolo de la conjunción, de la I. Entonces aquí dice 2 es un número entero par y 8 es un número entero, es un entero impar. Ahora tenemos que plantear la negación. De igual forma le tenemos que anteponer un signo negativo y dentro de un paréntesis escribimos la forma simbólica de la proposición compuesta que tenemos. Toda la expresión que tengamos tenemos que escribirla dentro de un paréntesis anteponiéndole un signo negativo. Esa sería la negación. Luego aplicamos de nuevo la ley de Morgan, pero en este caso ya no es una O, aquí era una O, ahora es una I. Entonces, es el primer caso, dice que si se le antepone una negación y dentro del paréntesis hay dos proposiciones unidas por una I, negamos la primera proposición, la I se cambia por una O y luego negamos la segunda proposición. Vamos a aplicarlo. Negamos la primera proposición, la I la cambiamos por una O y luego negamos la segunda proposición. Entonces, las leyes de Morgan no son algo muy complicado. Solo tenemos que ver si tenemos o se nos antepone una negación y dentro de un paréntesis hay dos proposiciones simples unidas, ya sea por una disyunción o por una conjunción, por una O o por una I. Y si eso sucede, pues negamos cada una de las proposiciones simples, la I la cambiamos por O, si fuese el caso, o la O la cambiamos por I. Esa simplemente, así es la ley de Morgan. Ahora que ya tenemos hecho eso, se lee. No P. ¿Quién es P? 2 es un número entero par. No P sería 2 no es un número entero par. Si 2 no es un número entero par, eso significa que es un entero impar. Pero vamos a escribirlo con el no. 2 es un... no es un... 8 no es un
entero impar. Entonces tenemos 2 no es un número entero par o 8 no es un entero impar. Otra forma de leerlo sería 2 es un entero impar o 8 es un entero par, que sería la negación de que no es un entero par, entonces es impar. Y también no es un entero impar, entonces es par. Ya resolvimos el literal B. Tenemos el literal C, lloverá mañana o será un día soleado. Esta también es una O. Se los dejo para que practiquen. Vamos a pasarnos al literal D para que veamos. Este es un poquito diferente ya que es una implicación. Ya resolvimos una disyunción, una conjunción. Ahora vamos a resolver una implicación. ¿Quién sería P? Sería usted va en bus. Q, yo caminaré. ¿Cómo se representa en lenguaje simbólico la implicación? La implicación es el sí, entonces, con una flecha en un solo sentido. P, entonces Q. Esta flecha se lee sí, P, entonces Q. Así que esta proposición en lenguaje simbólico significa si usted va en bus, entonces yo caminaré. Vamos a plantear la negación. De la misma forma como hemos estado planteando las negaciones anteriores, tenemos que anteponerle el signo negativo de la negación y escribimos dentro de un paréntesis la expresión en lenguaje simbólico. Ahora, no podemos aplicar directamente una ley de Morgan porque las leyes de Morgan solo nos dicen qué sucede cuando hay una disyunción o una conjunción, cuando hay una o cuando hay una y. Así que como esta es una implicación, un sí, entonces no podemos aplicar directamente una ley de Morgan. ¿Cómo vamos a hacer entonces para realizar la negación de esta proposición? Tenemos que ocupar la ley de la implicación, es decir, una equivalencia lógica para la implicación. La ley de la implicación es esta que pueden observar acá. Dice, si tenemos P entonces Q, eso es equivalente o es lo mismo que tener la negación de la primera proposición o la segunda proposición. Cuando hablamos de equivalencia significa que ambas expresiones, como les dije, tienen la misma tabla de verdad. Así que podemos sustituir esta por esta. En vez de ponerla en forma de implicación, la vamos a poner en forma de disyunción con una O,
porque cuando ya esté con una O, entonces ahí sí podremos aplicarle la ley de Morgan. El primer paso entonces será aplicarle la ley de la implicación. ¿Qué nos dice la ley de la implicación? ¿Cómo vamos a cambiar esta implicación? Negamos la primera proposición, le vamos a anteponer un signo negativo, negamos la primera proposición y el signo de la implicación la cambiamos por una O. Ahora sí, ya tenemos la equivalencia lógica de la implicación. Como aquí tenemos una disyunción, ahora podemos aplicarle la ley de Morgan. Para el primer caso dice que tenemos que negar la primera proposición, así que vamos a negar la primera proposición. La O la cambiamos por una I. Ahora negamos la segunda proposición. Pero aquí tenemos la negación de una negación. Esa es la ley de la doble negación. ¿Qué nos dice la ley de la doble negación? Que si tenemos la negación de una negación, eso es igual a simplemente la proposición. La negación de una negación es igual a la proposición. Así que en vez de escribir la negación de una negación, vamos a escribir solamente la proposición P. La ley de la doble negación. Esas leyes de equivalencia lógica es muy importante que se las aprendan, pues si se las pueden, eso les servirá mucho para resolver los ejercicios. Entonces tenemos P y no Q. ¿Cómo se lee la negación de esa implicación? P es usted va en bus. Y yo no caminaré. Esa sería la negación de la implicación. Si usted va en bus, entonces yo caminaré. La negación es usted va en bus y yo no caminaré. Pero como pudieron observar, tuvimos que aplicar algunas leyes lógicas que son equivalencias, es decir, que podemos sustituir una expresión por la otra para lograr llegar a la negación. Estos son los primeros ejercicios. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. El ejercicio número 2. Dice, determina la contrapositiva y la recíproca de las siguientes proposiciones.
Si nos piden encontrar la contrapositiva y la recíproca, siempre tienen que ser implicaciones, es decir, un sí entonces, porque solo las implicaciones tienen contrapositiva y recíproca. En este caso, en el literal B, dice es una condición suficiente para que. Esa expresión es una condición suficiente para que es equivalente a un sí entonces. Así que siempre que leamos esa expresión, también es una flecha en un solo sentido. Es como que si tuviéramos un sí entonces. Es una condición suficiente para que. Y también la expresión implica es un sí entonces. Implica significa una flecha en un solo sentido. Así que aunque estos dos literales no tengan la expresión específicamente sí entonces, también son implicaciones, porque esas dos expresiones también nos denotan una implicación. Como les recuerdo, contrapositiva y recíproca solo las podemos encontrar para las implicaciones. Vamos a primero convertir del lenguaje cotidiano, como lo estamos viendo, al lenguaje simbólico para encontrar lo que nos pide. Nuestra primera proposición P sería x es igual a 1. La siguiente proposición Q sería 2x es igual a 2. Así que en lenguaje simbólico nos quedaría de esta forma. Esto significa si x es igual a 1, entonces 2x es igual a 2. ¿Quién es la contrapositiva? La contrapositiva de una implicación quiere decir que cambiamos de orden el antecedente y el consecuente. ¿Quién es el antecedente en una implicación? Es la primera proposición que tenemos, en este caso es P. Este es nuestro antecedente. Y el consecuente, que es la consecuencia de lo que sucede cuando ocurre P, es Q. En la contrapositiva tenemos que cambiar de orden al antecedente y al consecuente. Es decir, Q va de primero y P va de segundo. Pero no solo los cambiamos de orden, sino que los negamos respectivamente. De esta forma. No Q, entonces no P. No Q, entonces no P. Una característica de la contrapositiva de una implicación es que son equivalentes. Podemos sustituir la implicación por su contrapositiva, porque al realizar la tabla de verdad de una implicación y de su contrapositiva, obtenemos los mismos valores de verdad. Así como hemos estado haciendo equivalencias lógicas, por ejemplo,
La implicación la cambiamos por esta expresión que está dentro del paréntesis. De igual forma, si en un caso fuera necesario, la implicación la podemos cambiar por su forma contrapositiva, porque son equivalentes. Ahora, ¿cómo se lee la contrapositiva? La contrapositiva no es la negación de la implicación. Eso tiene que quedar claro. ¿Cómo se lee la contrapositiva? Tenemos no Q. Eso significa si 2x no es x es distinto de 2, entonces x es distinto de 1. Negamos Q, la negación de Q es 2x es distinto de 2, porque Q es 2x es igual a 2, la negación es que sea distinto. Entonces, la negación de P es que x es distinto de 1. Ahora vamos a encontrar la recíproca. La recíproca es simplemente cambiar el consecuente por donde está el antecedente y el antecedente pasa a ser el consecuente. Entonces, P. Esta es la recíproca de cualquier implicación. Solo se hace el cambio de posición del antecedente y el consecuente. Al contrario de la contrarrecíproca, la recíproca no tiene el mismo valor de verdad de la implicación. Así que la recíproca no es una equivalencia lógica de la implicación. Eso quiere decir que yo no puedo sustituir esta expresión por esta expresión de acá, porque no son iguales. Con esta expresión sí son iguales. Esta y esta son iguales, pero esta no. Así que esa es la diferencia con la recíproca y la contrarrecíproca. ¿Cómo se lee la recíproca? Si 2x es igual a 2, entonces x es igual a 1. Y ya hemos encontrado lo que nos pedían, la contrapositiva y la recíproca en las proposiciones que se nos plantean. Podemos ver un ejercicio más y luego les queda el otro para que ustedes lo trabajen. Les dejo el literal B para que ustedes lo resuelvan. Vamos a trabajar el literal C. Dice x cuadrado es igual a menos 1, implica que x no es un número real. La primera proposición es x cuadrado es igual a menos 1. Y la segunda proposición es x no es un número real. Ahora tenemos P implica Q. Eso significa, se puede leer de dos maneras, como está ahí.
x cuadrado es igual a menos 1 implica que x no es un número real, o podemos leerlo: si x cuadrado es igual a menos 1, entonces x no es un número real. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Quién sería la contrapositiva? La expresión que tenemos acá. Ahora, ¿cómo lo leeríamos? La negación de q sería x Perdón, aquí tenemos x no es un número real. Siempre las proposiciones son positivas, así que q sería x es un número real. En lenguaje simbólico tendríamos p, entonces, la negación de q. P es x cuadrado es igual a menos 1, tenemos si x cuadrado es igual a menos 1, entonces no q. No q sería x no es un número real, como nos aparece en la proposición compuesta. Eso es un detalle importante, no debe olvidársenos, las proposiciones siempre son positivas. Entonces, esta es la forma en que lo expresamos simbólicamente. ¿Cómo sería la contrapositiva? Cambiamos de posición y negamos la proposición Q. Y el antecedente pasa a ser el consecuente y también negamos a P. En este caso tendríamos que aplicar la ley de la doble negación. La negación de la negación de Q. Simplemente nos queda Q. Entonces no P. Ahora sí, esa es la contrapositiva de la expresión que tenemos. Q entonces no P. Q es x es un número real. Podemos ponerlo con sí entonces. Si x es un número real, entonces x cuadrado es distinto de 1. Ahí tenemos la forma contrapositiva. La negación de P sería x cuadrado es distinto de 1. Si x es un número real, entonces x cuadrado es distinto de menos 1. ¿Quién sería la recíproca? Simplemente cambiamos de posición. La negación de Q pasa a ser el antecedente y P pasa a ser el consecuente. Esa sería la forma de la recíproca. Se lee si x no es un número real, entonces x cuadrado es igual a menos 1.
Y ahí tenemos la resolución de el literal C. Espero que con estos ejemplos les quede claro qué es la contrapositiva de una implicación y qué es la recíproca. Vamos a pasar al tercer ejercicio. Dice el ejercicio número 3. Escriba cada una de las siguientes proposiciones en términos de PQR. Además, exprese la negación de cada proposición compuesta. Los primeros literales tenemos que hacer la traducción al lenguaje simbólico y en los últimos literales, pues lo contrario, lo tenemos en lenguaje simbólico y tenemos que expresarlo en el lenguaje cotidiano. Creo que el primer ejercicio de su tarea es hacer algo similar, expresar las proposiciones en lenguaje simbólico. Vamos a comenzar con el literal A. Dice, hoy es lunes y el plato no se fue con la cuchara. Si podemos observar en todos los literales, se utilizan las mismas proposiciones. Dice, o el pasto está mojado, o hoy es lunes, hoy no es lunes y el pasto no está mojado. Si el plato se fue con la cuchara, entonces hoy no es lunes y el pasto está seco. Como se utilizan las mismas proposiciones, podemos definir quién es nuestra P, Q y R y utilizar P, Q y R de la misma forma para todos los literales, tanto para los que tenemos que convertir al lenguaje simbólico como para los que tenemos que traducir al lenguaje cotidiano. Entonces, primero vamos a definir de forma general quién es P, Q y R. P, vamos a decir que hoy es lunes. El plato no se fue con la cuchara. Y R sería el pasto está mojado. Ahí tenemos las tres proposiciones ya definidas y vamos a utilizar las mismas proposiciones para todos los literales. Entonces dice, hoy es lunes y el plato no se fue con la cuchara. Eso sería P y Q. P y Q. Además de expresarlo en forma simbólica, también nos piden la negación.
La negación de P y Q, como vimos en los primeros ejercicios, tenemos que aplicar la ley de Morgan que nos dice que negamos la primera proposición, la I la cambiamos por una O, luego negamos la segunda proposición. Y se lee: hoy no es lunes, o el plato perdón, las disculpas del caso, el plato se fue con la cuchara de forma positiva, entonces tendríamos aquí P y no Q. P y no Q, entonces tendríamos la negación de Q y tendríamos que aplicar la ley de la doble negación. La negación de Q es simplemente Q. Ahora sí. Hoy no es lunes, o el plato se fue con la cuchara. Pues teníamos que la expresión era hoy es lunes y el plato no se fue con la cuchara, eso es P y la negación de Q. Q es el plato se fue con la cuchara. Ahora la negación de esa expresión es hoy no es lunes o el plato se fue con la cuchara. Vamos con el segundo literal. Dice, o el pasto está mojado u hoy es lunes. Esta O que aparece al principio y aparece otra O en medio de las dos proposiciones simples se llama O exclusiva o disyunción exclusiva. Eso quiere decir que sucede una cosa o sucede la otra cosa, pero no suceden las dos cosas al mismo tiempo. La disyunción que siempre trabajamos, esta de acá, la O, hoy no es lunes o el plato se fue con la cuchara, significa que puede pasar esto, la primera proposición, o puede pasar la segunda proposición, o pueden pasar ambas al mismo tiempo. Pero cuando nos aparece una O al principio de la primera proposición y nos aparece otra O, en este caso es una U, ¿verdad? Porque la palabra empieza con O, en medio de la primera y la segunda proposición, eso quiere decir que tenemos una O exclusiva donde o sucede una cosa o sucede la otra, pero no ambas. ¿Cómo se representa la O la disyunción exclusiva? Tenemos el pasto está mojado, es R. El pasto está mojado, hoy es lunes, es P. Entonces tenemos P
R o plus P. Este símbolo nos indica la disyunción exclusiva. O bien sucede esto o bien sucede lo otro, pero no suceden ambas cosas al mismo tiempo. En el siguiente ejercicio vamos a ver la tabla de verdad para esta disyunción. Ahora vamos con la negación. Escribimos el signo de negación y dentro de un paréntesis todo lo que hemos representado en lenguaje simbólico. Ahora no podemos aplicar una ley de Morgan directamente para ese símbolo, lo que significa que tenemos que utilizar una equivalencia lógica. ¿Cuál es la equivalencia lógica para la disyunción exclusiva? Bueno, la equivalencia es la negación del bicondicional. Eso quiere decir que cuando tengamos este símbolo, podemos sustituirlo por la negación del bicondicional, la flecha con dos sentidos. Entonces, tenemos que esta expresión R o plus P es equivalente a la negación de R si y solo si P. El bicondicional, esa flecha que ustedes pueden ver que tiene dos direcciones, significa si y solo si. Ahora, si ustedes pueden observar, esta negación afecta a todo lo que está dentro del paréntesis. Y esta negación también afecta a todo. Por tanto, aquí tenemos la negación de una negación, porque ambas negaciones están afectando todo lo que está dentro del paréntesis, es decir, toda la expresión. Por lo que podemos aplicar la ley de la doble negación. Simplemente nos quedaría el bicondicional. Y la negación se lee. La proposición es: o el pasto está mojado o hoy es lunes. La negación se lee: el pasto está mojado si y solo si hoy es lunes. Y esa sería la solución. Tenemos el literal C: hoy no es lunes y el pasto no está mojado. Se los dejo para que ustedes puedan practicar. El literal D dice: si el plato se fue con la cuchara,
Entonces, hoy no es lunes y el pasto está seco. Esta es una implicación. En el ejercicio anterior que estuvimos solucionando, había uno similar a este. Así que les dejo este planteamiento para que lo puedan trabajar. Recuerden que es una implicación. Ya saben cómo convertirlo al lenguaje simbólico y cómo realizar la negación de la implicación. Vamos a pasar a traducir del lenguaje simbólico al lenguaje cotidiano. Para el caso del literal D, tendrían la negación de toda la implicación y tendrían que aplicar la ley de Morgan 2 veces. Si tienen algún problema con la resolución del literal D, pueden escribirme y con gusto les doy una orientación. Lo que tenemos que hacer en este caso es expresar. Primero vamos a expresar la negación. Bueno, vamos a expresar cómo se lee y después la negación. No ere. El pasto está mojado. No ere es el pasto no está mojado. Y Q, el plato se fue con la cuchara. Para la negación anteponemos un signo negativo a toda la expresión. Y en este caso aplicamos la ley de Morgan. La ley de Morgan nos dice la negación de la primera proposición. La I la cambiamos por una O. Luego la negación de la segunda proposición. Por la ley de la doble negación tenemos la negación de la negación de ere. Nos queda simplemente ere o no Q. La negación se lee ere, el pasto está mojado, o el plato no se fue con la cuchara. Vamos a realizar el literal D por si tienen algún problema con la negación.
y luego les voy a plantear otros ejercicios para que practiquen. Vamos a ver cómo nos queda. Primero lo vamos a expresar en lenguaje simbólico. Si el plato se fue con la cuchara, P, entonces sucede todo lo que sigue. Ponemos un paréntesis porque significa que todo lo demás está dentro de la implicación o es parte del consecuente. Eso quiere decir el paréntesis. P, entonces, hoy no es lunes. Perdón, el plato se fue con la cuchara, es Q. Hoy es lunes, es P. Entonces, hoy no es lunes, no P. Hoy no es lunes y el pasto está seco. Y el pasto está seco. R es el pasto está mojado. El pasto está seco es la negación de R. Entonces tenemos I no R. Esta sería el lenguaje simbólico. La negación de toda esa expresión tenemos que anteponerle un signo negativo. Como ya hay un paréntesis, entonces tenemos que abrir corchetes. Ese es el orden. Si ya hay un paréntesis, abrimos corchetes. Y luego, si ya hay un corchetes y tenemos que usar otro signo de agrupación, entonces abrimos llaves. Esto nos sirve para no equivocarnos a la hora que trabajamos. Entonces, en esta negación, vamos primero, como primer paso, a cambiar la implicación por su forma equivalente. Ya sabemos que la forma equivalente de una implicación es negamos la primera proposición, cambiamos la implicación o la flecha con un sentido por una O y la segunda proposición, que en este caso es todo lo que está dentro del paréntesis, la dejamos tal cual está, con el signo que tenga. Negamos la primera, cambiamos la implicación por una O y la segunda la dejamos tal como está. Esa es la forma equivalente de la implicación. Ahora sí, ya que hemos cambiado la implicación por una disyunción, podemos aplicar la ley de Morgan. Primero la vamos a aplicar al corchete. Eso significa vamos a negar la primera proposición, vamos a cambiar esta O por una I y vamos a negar la segunda proposición.
Cambiamos esta O por una I. Negamos la segunda proposición. Ahí hemos aplicado la primera vez la ley de Morgan. Vamos a aplicar yo voy poniendo que es una negación para que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo. Estamos negando esta proposición, pero no es necesario que siempre vayan poniéndole negación. Pueden ir haciéndole solo los pasos, ponen negación arriba y van realizando los pasos. Tenemos la negación de la negación por la ley de la doble negación. Q y aquí tenemos que aplicar de nuevo la ley de Morgan, por eso les dije, tenían que aplicarla 2 veces. Vamos a negar la primera, entonces nos queda cambiamos esta I por una O. La negación de P, nos queda solo P. O. No R. Entonces se lee el plato se fue con la cuchara y hoy no es lunes o el pasto no está mojado.
Para el siguiente literal tendríamos que expresarlo en lenguaje cotidiano y luego expresar la negación. Lo mismo para este caso. Vamos a hacer el literal H y el literal I, pues son símbolos que no utilizamos mucho. Los anteriores ya vimos cómo se trabajaban. Los dejo para que ustedes los trabajen. Entonces tenemos la negación de R o plus P. Ya vimos que la negación de esta forma es igual al bicondicional. Eso significa que para leerlo tendríamos que utilizar su forma equivalente, el bicondicional. Así que vamos a decir que esto es equivalente a R si y solo si P. Y se lee el pasto está mojado si y solo si hoy es lunes. Perdón, esta sería la negación. Sí, esta sería la negación. La negación es equivalente al bicondicional. Sí, la negación es equivalente al bicondicional. Exacto, aquí tenemos el bicondicional. Y en este caso, la negación de esta negación la negación de una negación es equivalente por la ley de la doble implicación a la expresión compuesta sin negación. Entonces, ¿cómo se lee la negación de lo que se nos ha planteado? O el pasto está mojado. Hoy es lunes. Es la expresión que teníamos anteriormente, que ya habíamos trabajado. O el pasto está mojado u hoy es lunes. R o plus P. Y por último vamos a ver ese símbolo. Ese símbolo se llama disyunción opuesta. La disyunción opuesta se lee ni, en este caso, ni el pasto está mojado, ni hoy es lunes. Entonces, siempre que veamos una flecha para abajo es la disyunción opuesta. Ni el pasto está mojado, ni hoy es
lunes. ¿A qué es equivalente la disyunción opuesta? La disyunción opuesta es equivalente a la negación de la disyunción. Es decir, ¿por qué lo podemos sustituir? Lo podemos sustituir por la negación de una O. Estas dos formas son equivalentes. R, disyunción opuesta con P, es equivalente a esta expresión. Así que si nosotros queremos encontrar la negación de esta expresión, tenemos que usar su forma equivalente y aplicarle la ley de Morgan. Anteponemos el signo de negación y utilizamos la forma equivalente. Ahora, si observamos, esta negación está afectando a toda la expresión dentro del paréntesis y esta negación también está afectando a toda la expresión dentro del paréntesis. Por tanto, tenemos la negación de una negación. Esa es la doble negación. Así que podemos aplicar esa ley y simplemente tomar la proposición con forma positiva. Así que la negación se lee el pasto está mojado u hoy es lunes. Y ahí tenemos la resolución de este literal. Vamos a pasar a trabajar con algunas tablas de verdad. Vamos a ver el ejercicio número 4. Como vamos a trabajar tablas de verdad de proposiciones, tenemos que conocer las tablas de verdad de las proposiciones compuestas más básicas. Por ejemplo, la tabla de verdad de una conjunción es verdadera, una conjunción es verdadera solo si ambas proposiciones son verdaderas. De lo contrario, es falsa. ¿Cómo hacemos una tabla de verdad? Depende de la cantidad de proposiciones que tengamos. La cantidad de proposiciones nos indicará cuántas filas vamos a utilizar. Utilizamos la fórmula 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de proposiciones. En este caso sería 2 a la 2 es igual a 4. Serían 4 filas porque tenemos dos proposiciones, P y Q. Si tenemos otra proposición más, entonces sería 2 al cubo. Si tuviéramos P, Q y R, tendríamos que utilizar 8 filas. En la primera proposición P, la mitad de las filas son verdaderas y la otra mitad son falsas. Y en Q se van alternando, verdadero, falso, verdadero, falso. Y luego empezamos a ver la relación que tiene. Sabemos que en la I
En la conjunción solo va a ser verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. De lo contrario, son falsas. En la disyunción, en la O, es verdadera si al menos una de las dos proposiciones es verdadera. En este caso, ambas son verdaderas, es verdadero. Una es verdadero, también es verdadero. Q es verdadero, entonces es verdadero. Pero si las dos son falsas, entonces es falso. Es fácil aprendernos estas tablas de verdad. Por ejemplo, acá podríamos aprendernos simplemente cuando es verdadero. Aquí podríamos aprendernos simplemente el caso en que es falso y los demás casos ya sabemos que son verdaderos. Estas tablas son básicas que nos las sepamos de memoria porque nos servirán para hacer tablas más grandes. La implicación es falsa solo cuando la primera o el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ese es el único caso donde la implicación es falsa. De lo contrario, siempre es verdadero. La disyunción opuesta es verdadero solo cuando las dos proposiciones son falsas. De lo contrario, todas son falsas. La disyunción exclusiva es verdadera solo si una de las dos es verdadera y la otra es falsa. Si las dos son iguales, ya sean verdaderas o sean falsas, es falso. Y el bicondicional es verdadero solo cuando ambas son verdaderas o ambas son falsas. Si nos podemos estas tablas, entonces podremos realizar los ejercicios que se nos proponen. Vamos a comenzar con el literal A. Lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántas filas vamos a tener. En este caso tenemos tres proposiciones. Tenemos P, Q y R. Entonces vamos a usar la fórmula 2 elevado al cubo es igual a 8. Vamos a necesitar 8 filas. Vamos a poner la proposición Q, la proposición la P, la Q y la R. Ahora vamos a asignar los valores de verdad. La mitad de las filas para P van a ser verdaderos. Como son 8 filas, 4 verdaderos y 4 falsos. Para Q van a ir 2 verdaderos y 2 falsos alternándose. Y para R van a ir verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esto siempre lo hacemos de la misma forma. Cuando asignamos los valores de verdad para P, Q y R, si tenemos 3 proposiciones, siempre seguirán esta forma que acabamos de trabajar. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar por lo que está dentro del paréntesis. Vamos a encontrar el valor de verdad de la expresión compuesta dentro del paréntesis. Y luego vamos a encontrar el valor de verdad de toda la expresión. Primero,
Esta es la disyunción opuesta y dijimos que en la disyunción opuesta solo es verdadero cuando las dos proposiciones son falsas. Para encontrar los valores de verdad de esta proposición compuesta tenemos que fijarnos simplemente en estas dos proposiciones. Entonces tenemos el primer caso, verdadero, verdadero es falso, porque sabemos que la disyunción opuesta solo va a ser verdadero cuando las dos sean falso. Verdadero, verdadero es falso. Verdadero, falso es falso. Verdadero, falso es falso. Falso, verdadero es falso. Falso, verdadero es falso. Falso, falso es verdadero. Y falso, falso es verdadero. Ahora ya hemos encontrado los valores de verdad de esta proposición compuesta. Ahora, este resultado que tenemos lo vamos a relacionar con R. Tenemos falso, verdadero es falso. Falso, falso es falso. Falso, verdadero es falso. Perdón, falso, falso es verdadero. Falso, verdadero es falso. Falso, falso es verdadero. Falso, verdadero es falso. Falso, falso es verdadero. Verdadero, verdadero es falso. Y verdadero, falso es falso. Entonces, este es el resultado final de la tabla que hemos construido. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es esta columna. Primero relacionamos lo que estaba dentro del paréntesis, las dos proposiciones simples, y luego con el resultado que obtuvimos relacionamos la tercera proposición R, pues así nos lo indicaba el ejercicio. Vamos a resolver el literal C. Vamos a construir la tabla de verdad para esa proposición compuesta. Como podemos observar, solo hay dos proposiciones P y Q. Eso significa que solo tendremos 2 al cuadrado, 4 filas. La mitad serán verdaderos en el caso de P y la mitad serán falsos. Y en el caso de Q los alternamos, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora tenemos que encontrar los valores de verdad de las proposiciones compuestas desde la que está más interna. La jerarquía nos la indican los paréntesis y los corchetes, así que el antecedente de toda la expresión es esta parte de acá y el consecuente es toda esta parte de acá que está dentro del corchete. Por tanto, primero tenemos que encontrar los valores de verdad de estas proposiciones compuestas que están dentro de los paréntesis. Luego tenemos que encontrar el valor de verdad de toda esta implicación dentro del corchete. Luego encontramos el valor de verdad de esta implicación que será el antecedente y el resultado final será esta implicación que es la principal. Vamos entonces primero con esta parte.
Ahí tenemos ambas proposiciones compuestas que están dentro del corchete. Luego tenemos que encontrar el valor de verdad de toda la implicación dentro del corchete. Luego encontramos el valor de verdad para el antecedente. Y por último, el resultado será esta implicación que es la principal. Y pondremos solo la flechita que nos indica que es la última implicación de esto con todo esto, con el resultado de esto con esto. No olvidemos el sentido en el que irá, de acá hacia acá. No lo leeremos de acá hacia acá, sino que de acá hacia acá. Y lo pondremos acá. También tenemos que encontrar el valor de verdad de la negación de Q. Siempre que tengamos negaciones, tenemos que incluir el valor de verdad de las negaciones. Entonces, el valor de verdad de la negación de Q sería lo contrario. Si aquí es verdadero, aquí es falso. Si aquí es falso, aquí es verdadero. Verdadero es falso y aquí es falso, entonces es verdadero. Ahora sí, vamos con esta. Vamos con esta. Y esta. P o no Q. Verdadero o falso. La disyunción, recordemos, la disyunción es falsa solamente si las dos son falsas. Si una de las dos es verdadera, entonces la disyunción es verdadera. Verdadero o falso es verdadero. Verdadero o verdadero es verdadero. Falso o falso, como las dos son falsas, es falso. Falso o verdadero, verdadero. Ahora que ya encontramos esas dos, les voy a ir marcando con colores las que estemos trabajando. Vamos a trabajar esta con esta. Y es una I. Recordemos la disyunción, la conjunción es verdadera solamente si las dos son verdaderas. Si una de las dos es falsa, entonces la proposición es falsa. Entonces tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso. Estamos viendo acá las que están marcadas en color. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Ahora vamos con esta implicación. ¿A quiénes vamos a observar? A estas dos columnas.
¿Y en qué sentido van a ir de esta hacia esta? Recordemos que en la implicación es muy importante el sentido en el que vemos los valores de verdad. De esta proposición compuesta hacia esta. No podemos verlo al revés, porque si no, entonces los valores de verdad cambian. Vamos, verdadero, verdadero, es verdadero. Verdadero implica falso, es falso, porque la implicación solo es falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Falso implica falso, es verdadero. Y verdadero implica falso, es falso. Ahora vamos con esta implicación. Para esta implicación vamos a observar estas dos columnas. De acá, de P hacia Q. Entonces vamos, verdadero implica verdadero. Tenemos verdadero. Verdadero implica falso. Es falso. Falso implica verdadero, es verdadero. Y falso implica falso, es verdadero. Ahora, para esta última implicación, esta expresión de acá es el antecedente y esta expresión de acá es el consecuente. Así que el sentido en el que vamos a leerla es de acá hacia acá, porque este es el antecedente y este es el consecuente. Entonces vamos a decir, verdadero implica verdadero, es verdadero. Falso implica falso, falso. Perdón, verdadero. Verdadero implica verdadero, verdadero. Verdadero implica falso, falso. ¿Y esto que hemos encontrado acá? Es el resultado final. Y así terminamos de construir nuestra tabla de verdad. Es opcional si deseamos escribir toda la expresión. Aquí escribimos solo la implicación, pero si nosotros quisiéramos, también pudiéramos escribir toda la expresión. Para saber en qué sentido vamos a leer la implicación. Vamos a leerla desde el antecedente, que es esta parte de aquí, hacia el consecuente, que es esta parte de acá. Podemos escribir toda la expresión o podemos escribir simplemente el símbolo que estamos trabajando, que sería ya el último símbolo de esta implicación, que es la más importante. Esto ha sido cómo construir tablas de verdad. En la tarea tienen la construcción de una tabla de verdad. Pueden verificar su construcción de tablas de verdad con programas en línea. Existen generadores de tablas de verdad para que verifiquen si su resultado ha sido correcto. Es una forma en que ustedes lo pueden hacer. Pueden utilizar estos programas que les pueden ayudar. Háganlo ustedes. Aprendan a realizar las tablas de verdad. Esto les ayudará mucho. Vamos a quedarnos hasta acá. Para la siguiente tutoría vamos a trabajar con la demostración de equivalencias lógicas. Vamos a utilizar más las leyes lógicas y vamos
a demostrar por medio de equivalencias lógicas si algunas proposiciones son tautologías o no. Vamos a ver también validez de argumentos y algunos métodos de demostración que es parte también de su tarea. Espero que esta tutoría les sirva para la realización de su trabajo y nos vemos en la próxima. Cualquier duda que tengan, estamos para servirles.